Buenos días, hermanos, el Señor me los bendiga, contentos y felices de estar una mañana más compartiendo con ustedes y con sus familias y que nos hayan permitido entrar a sus hogares. Gracias por sacar ese ratito ahí para interactuar con Oscar y conmigo y poder enviarnos su respuesta respecto a la pregunta, que lo que buscamos siempre es que te hagan considerar o te hagan pensar o te preparen tu mente para el mensaje de la mañana de hoy. Así que el mensaje del día de hoy que quiero que anotes y que escribas y que grabes en tu corazón es: elige y prepárate para lo que viene. Siempre vamos a tener que tomar decisiones, siempre vamos a tener que estar eligiendo cosas en nuestra vida, y lo ideal que tenemos que hacer es escoger y elegir lo correcto. Dios nos ha dado a ti y a mí la capacidad de elegir. Ese tal vez es el mayor regalo que el Señor nos ha regalado, el libre albedrío, la libre elección. Pero también es un castigo, porque generalmente no tomamos decisiones correctas, generalmente tomamos decisiones equivocadas o decisiones que no nos convienen, y entonces pues vivimos las consecuencias de esas decisiones, desperdiciamos el mayor regalo que Dios nos ha dado, y es el poder de elegir. Así que al iniciar esta semana que comienza hoy, yo quiero que entiendas que hay cosas en tu vida que necesitas empezar a elegir, decisiones que necesitas tomar en tu vida, si realmente quieres que cuando salgamos de toda esta pandemia y de toda esta situación, tu vida tenga un cambio. Yo sé que este encierro y esta situación ha hecho que mucha gente diga: yo quiero cambiar, yo quiero algo diferente para mi vida. Y hace unos días predicaba un mensaje que se llamaba Antes y Después del COVID. Y yo les decía precisamente que tienen que haber cambios, que no podemos ser las mismas personas. Así que yo sé que hay cosas que quieres cambiar en tu vida, yo sé que hay áreas que quisieras ver diferente en tu vida, pero lo que quiero pedirte esta mañana es que estas 4 decisiones que vamos a estudiar hoy en la vida de un personaje bíblico, tú también las pongas en tu vida y comiences a usarlas como ejemplo para que tomes decisiones acertadas. Quiero que veamos las 4 decisiones más importantes que puedes tomar en tu vida basadas en la vida de Moisés. Estas 4 decisiones van a afectar el resto de tu vida, pero van a hacer de tu vida, o van a hacer que lo que falta de tu vida sea mucho mejor de lo que has vivido hasta el día de hoy, si te enfocas en estas decisiones. Así que yo quiero que vayas a tu Biblia, que escribas en tu cuaderno, y vamos a estar estudiando hoy a Moisés. Tú sabes, y muchos de ustedes conocen la historia de Moisés en el Antiguo Testamento. Fue un hombre usado por Dios, uno de los más usados por Dios de una manera grande y especial. Dios lo usó precisamente para liberar a su pueblo que venía de 400 años de esclavitud. Moisés desafió a la nación más poderosa, al faraón más grande e importante para ese momento, para que dejara ir al pueblo de Dios al cual había esclavizado. Dios lo escogió para liberar a su pueblo y lo logró. Aproximadamente se llevó 1 millón de personas y las liberó, gracias a que Dios lo había llamado y lo había escogido. Moisés es el hombre a quien Dios le dio los 10 mandamientos. Es el hombre que escribió el Pentateuco en el Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Así que es un hombre que Dios usó grandemente, y basados en su vida quiero que veamos decisiones que él tomó y que hoy, 2000 años después, espero que tú y yo las tomemos, porque van a ser cambios grandes en nuestra vida. ¿Por qué Dios utilizó a este hombre de una manera pero tan increíble? Pues porque precisamente Moisés tomó estas decisiones que transformaron su vida, que cambiaron su destino, y todo lo que a ti y a mí nos pasa en la vida no se compara. Nada de lo que a ti te ha pasado en el pasado, lo que te está pasando en el presente, lo que puede pasar en el futuro, se compara con la importancia de las decisiones que tienes que tomar. Tu carácter precisamente es la suma de todas tus decisiones. No podemos controlar lo que vaya a venir cuando salgamos de esta situación. No podemos controlar lo que va a pasar el resto de este año, o el próximo año, o el año que vendrá. Pero sí podemos controlar cómo vamos a responder a las diferentes situaciones que van a venir, a las diferentes circunstancias que se van a presentar en tu vida y en la mía. Tomamos nuestras decisiones, y nuestras decisiones nos forman a nosotros. Así que recuerde, su carácter es la suma total de sus decisiones. El tema de hoy lo vamos a encontrar, o está basado en el libro de Hebreos, así que tomen apuntes ahí. Hebreos capítulo 11, y vamos a estar estudiando del versículo 23
al versículo 27. Tenemos 5 versículos sobre la vida de Moisés que precisamente explican las decisiones que tomó y lo acertadas que fueron esas decisiones. Ese primer versículo de Hebreos 11 precisamente nos habla sobre una decisión que los papás tomaron sobre la vida de Moisés. Fueron ellos los que decidieron cuando él era bebé. Y los siguientes versículos, los siguientes 4 versículos, hablan de las decisiones que tomó Moisés. Y hoy, si tú tomas estas decisiones que te estoy diciendo, créeme que vendrán grandes, pero grandes bendiciones para tu vida. Ya conocen todos la historia de Moisés. El faraón vio que los judíos cuando llegaron a Egipto pues eran pocos, era una familia nada más, pero con los años fueron creciendo y creciendo en número, cada vez eran más, eran demasiados, eran muy fuertes con respecto a los egipcios. Así que el faraón da la orden de que todos los bebés varones que nacieran en el pueblo judío debían ser asesinados. Él estaba preocupado de que todos ellos en algún momento se levantaran y fueran más en contra de ellos. Así que ordenaron que todo niño varón que naciera fuera asesinado. Pero los papás de Moisés decidieron que no lo iban a hacer. Ellos decidieron que no iban a permitir que esto pasara en la vida de su hijo. Ellos creían que ese niño tenía algo especial, que Dios lo había escogido para grandes cosas. Mira, ellos creían y estaban seguros y no se equivocaron de que Dios tenía un gran plan y un propósito para la vida de este chiquitín. Así que, ¿qué hicieron ellos? En lugar de permitir que su bebé muriera, hicieron una canasta, le pusieron brea, hicieron de tal manera que el agua no penetrara esa canasta, pusieron al chiquitín ahí envuelto en unas sábanas en esa canastita y fueron y lo dejaron en el río Nilo, que era el lugar donde la hija del faraón se bañaba diariamente. Así que la hija del faraón, cuando estaba ahí con sus doncellas bañándose, vio la canastita, la hizo traer, la revisó, la abrió, y cuando vio a un bebé y vio que era hermoso, ella tomó la decisión, se enamoró de ese pequeño y decidió llevárselo a su casa y adoptarlo y criarlo como su propio hijo. Así que ahora este bebé que había nacido siendo un esclavo, ahora se convierte en el nieto del faraón. Pero nadie, excepto su mamá, lo sabía, excepto la hija del faraón sabía que ese era un niño que había nacido esclavo y que ella lo había rescatado, que era un niño judío. Así que quiero que vayamos a la Biblia, que leamos el texto en el cual está basado este mensaje, y está Hebreos 11, como les dije, versículo del 23 al 27, y voy a leerlo para ustedes. Dice así la palabra del Señor. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Escuche bien lo que está diciendo acá la palabra. Él renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, a disfrutar de los placeres efímeros del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta. Escuche bien lo que dice acá. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Mire qué texto más hermoso. Este pasaje dice que por la fe Moisés hizo 4 cosas que yo quiero que las subrayes allá y las anotes en tu Biblia. Y lo primero que dice es que por la fe Moisés renunció, por la fe Moisés prefirió, por la fe Moisés consideró y por la fe se mantuvo firme. Renunció, prefirió, consideró y se mantuvo firme. Estas son las 4 decisiones que tú vas a tener que tomar hoy, en esta mañana, si tú quieres que el resto de tu vida sea mejor de lo que has vivido hasta el día de hoy, si quieres cambio en tu vida. ¿Qué fue la primera decisión entonces que él tomó? Vamos a ir estudiándolas una por una, grábelas ahí en su corazón y escríbalas ahí en su cuaderno de apuntes. Dice así la palabra del Señor. Dice que la primera decisión que Moisés toma es que se negó a ser definido por los demás. Así que personaliza esta decisión. Yo me niego a ser definido por los demás. ¿Por qué? Porque Dios a ti no te creó para ser lo que las personas o la sociedad esperan que sea.
Dios no te creó para ser lo que tus amigos del barrio, tus amigos del colegio, tus familiares, tu jefe, tus compañeros de trabajo, la gente que está a tu alrededor, quieren que tú seas. Dios te hizo para que seas tú y necesitas aprender a manejar a la gente que siempre está presionándote para que seas como ellos, para que hagas lo que ellos hacen, para que hables como ellos hablan, para que elijas lo que ellos eligen. Siempre van a estar presionándote y vas a tener que aprender a manejar este tipo de gente. Por ejemplo, si tú eres soltero, siempre va a haber gente preguntándote, bueno, ¿y cuándo te casas? ¿Y cuándo te casas? Mire, ya la edad que tiene y lo va a dejar el tren. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué no te has casado? Y tomas la decisión de casarte y entonces te van a preguntar, bueno, ¿y cuándo van a tener hijos? Si han pasado 2 años, 3 años y no han tenido hijos. Y cuando tengas un hijo te van a decir, ¿y cuándo la parejita? Siempre van a querer con presión manejar tu vida. Siempre van a querer que tú tomes decisiones por la presión de la sociedad. Y esto no solamente pasa en el ejemplo que les acabo de dar de un matrimonio, sino que pasa en la iglesia, pasa en tu trabajo, pasa en tu casa, pasa con tus amigos de la universidad y del colegio, pasa en todos los ámbitos. Y Moisés tuvo que lidiar con esta situación también. Y Hebreos, en el texto que acabamos de leer, Hebreos versículo 24, dice que por la fe Moisés, ya adulto, mire lo que dice ahí, ya adulto, y subraya ahí donde dice ya adulto. ¿Por qué? Porque una señal de madurez, no, tú puedes ser viejo, pero no necesariamente maduro. Una cosa es ser viejo y otra cosa es ser maduro. Pero mire lo que dice, ya adulto Moisés, o sea, cuando ya tuvo la capacidad de elegir él, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Ya, cuando él era pequeño, los papás decidieron salvarlo, pero cuando ya él estuvo grande, cuando fue un adulto, ahora Moisés tenía que tomar una decisión. Él tenía que ser definido. Moisés tenía para este momento, tenía que tener una crisis de identidad. Como les expliqué al principio, nace siendo un bebé esclavo, ¿cierto? Un bebé hebreo, pero fue criado en la realeza egipcia. O sea, puede ser o el esclavo o el nieto del faraón. Así que a medida que él crece, él tiene que decir, bueno, ¿quién soy yo? Y esta es una pregunta que necesitas hacerte y necesitas definirte. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Porque esto va a afectar el resto de tu vida. Moisés tenía 2 opciones. Una de ellas es que podía hacerse pasar por el nieto del faraón durante todo el resto de su vida. Puede vivir una vida de lujo, de fama, de placeres, de comida, de mujeres, porque pues era toda una celebridad. Él tendría todo lo que quisiera, sus caprichos, prestigio, estatus y vivir una vida de mentiras, pero un día ser el hombre más poderoso de todo el reino cuando heredara pues precisamente ese trono. O la otra opción era admitir que él es judío, que reconocer de dónde venía, reconocer quién es y qué pasaría cuando lo hiciera. Tendría consecuencias, iba a ser expulsado, le tocaría vivir con los esclavos, le tocaría trabajar, sería humillado, sería maltratado, tendría una vida de dolor, una vida de tristeza, de remordimiento por el resto de su vida. Miren las 2 opciones que tenía Moisés: o vivir una vida de placeres o vivir una vida de dolor. Me pregunto, ¿qué harías tú? ¿Cuál sería la decisión que tomarías? Y yo sé que muchos allá estarán diciendo, no, yo elijo la riqueza, yo elijo la fama, yo elijo el placer. Pero Moisés se negó a vivir una mentira. Moisés sabía quién era él. Él sabía de dónde venía, quién lo había criado. Él era un hombre de integridad y la mayoría de las personas viven una vida de mentira precisamente porque no son íntegros. Están tratando de ser lo que no son. Están tratando de impresionar a la gente con cosas o con la manera de ser que ellos realmente no son, con cosas que no son ciertas en su vida. Y entonces eso provoca una enorme tensión y un estrés porque tienen que mantener una mentira de vida. Pero Moisés insistió en no ser como decían o esperaban la hija del faraón y la gente de palacio que fuera, sino que tomó la decisión de ser lo que Dios había hecho, lo había hecho para que él fuera. Él tomó la decisión de estar en contra de todo tipo de presión social. Esta es mi primera pregunta para ti en esta mañana. ¿A quién vas a dejar que defina tu vida precisamente? ¿Quién va a ser esa persona que te va a marcar? ¿O quiénes son esas personas? ¿Tus amigos? ¿Van a ser tus amigos los que te digan que tomes, que comas, cómo te vistas, cómo hables, con quién andes?
¿Vas a permitir que sean ellos? ¿Vas a permitir que sea tu familia donde hay de pronto estándares que no son precisamente estándares puestos por Dios, sino familias en las que hay rencor, en las que hay venganza, en las que hay odio, en las que hay robo, en las que hay maltrato? O sea, ¿vas a dejar que ellos definan tu vida? Algunos de ustedes tienen tal vez papás que hace años murieron, te maltrataron, te dijeron palabras que te hirieron y aún hoy sigues oyendo sus voces en tu mente y sigues permitiendo que sean esas voces las que te dirijan el día de hoy, y estás tratando de vivir una vida con la visión de lo que ellos esperaban para ti. Algunos de ustedes están tratando de vivir lo que su ex esposo o ex esposa o esposa o esposo les dijo que serías bruto, que nunca podrías hacer nada. Algunos de ustedes están tratando de vivir una vida tratando de demostrarle a ellos que están equivocados. Entonces tu vida se está enfocando en demostrarle a los demás que se equivocaron contigo, y estás dejando que todas esas palabras o que todas esas personas por presión de grupo estén controlando tu vida. Tal vez algunos de ustedes están tratando de impresionar a la gente, viviendo una vida falsa en las redes sociales, tratando de mostrarle a la gente lo feliz que eres, lo rico que eres, el montón de propiedades o de posesiones o de viajes que haces y lo feliz y completo que eres. Y te das cuenta de que estás viviendo una vida que no es real. La Biblia nos dice en Romanos 12:2, Romanos 12:2, dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en nuevas personas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Miren lo que dice ahí, yo quiero que lo subrayen en su Biblia, para que conozcas la voluntad de Dios, la cual siempre es buena. El plan de Dios para tu vida siempre es bueno. Yo voy a negarme a dejar que el mundo me quiera formar a su manera, me quiera meter en sus moldes. No voy a dejar que otras personas me definan, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. No dejes que la presión social, no dejes que la presión familiar, no dejes que tu novia, tu novio, tu cónyuge, tus amigos te presionen a hacer cosas que no quieres hacer. A ellos realmente, a muchos de ellos realmente ni les interesa. Si el día que caigas o que te vaya mal o que estés abajo o que estés en la mala, o como dicen algunas personas, cuando todo se te haya venido encima, ¿cuántos de ellos van a quedar contigo? Porque en realidad a muchas de esas personas que están ahí sembrando cizaña en ti, que quieren cambiar tus pensamientos, ni siquiera les importas. La famosa frase, pero es que todo el mundo lo hace, y si todo el mundo lo hace, tú también lo puedes hacer, y entonces empiezan a presionarte, y cuando caes y cuando falles, son los primeros en darte la espalda. Jesús dijo estas palabras, escúchame bien lo que Jesús dijo en Juan 17:16, dice la palabra del Señor. Juan 17:16, espero que ustedes la tengan allá en su Biblia también, que lo busquen por favor. Y dice así la palabra: ellos no son de este mundo, como yo tampoco lo soy, está diciendo el Señor Jesús. Señor, nosotros no somos de este mundo. Él está diciendo a su Padre: ellos no son de este mundo. Yo no te pido que los saques del mundo, pero sí apártalos del mal, porque ellos no son como este mundo. Pregunto, ¿tú puedes decir lo mismo? Tú puedes decir: yo no soy definido por este mundo, yo no soy definido por la gente que está a mi alrededor. Y mire, esto es tan importante, porque tú no vas a poder enfrentarte a otras situaciones de tu vida, a cualquier otra situación, hasta que lidies con este tipo de cosas, hasta que lidies con este tipo de presión. Porque cuando sabes quién eres, cuando tienes definida tu identidad en Cristo, entonces te liberas del miedo a la desaprobación de la gente. Y si no me quieren, y si me critican, y si no les gusto, mire, la mayoría de la gente tiene miedo a la crítica. Quieren caerle bien a todo el mundo, y eso no lo vamos a lograr. Siempre va a haber gente que no te quiera, siempre va a haber gente que te critique, siempre van a haber personas que te rechacen, pero hay gente que vive con el miedo a ser desaprobado, a ser criticado. Entonces nunca opinan, nunca tienen una posición, nunca dicen: no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con ello, esto no es bíblico, esto es inmoral. Nunca dan su punto de vista, porque qué tal me critiquen o me rechacen o me aparten o me saquen del grupo. Pero mire, cuando tú entiendes que quién eres en el Señor, no vives pensando en la aprobación de la gente, vives pensando en la aprobación de uno solo, y ese uno solo es Dios.
El envidioso siempre está diciendo, ay no, yo tengo que ser como tú para ser feliz. El envidioso siempre quiere lo que tú quieres. El envidioso siempre está criticándote. El envidioso no deja vivir. El envidioso siempre está deseando lo que tienes. Pero el complaciente, ese es el que dice, yo tengo que ganarme tu cariño para ser feliz. Entonces lo que tú digas, como digas, cuando digas, entonces no tengo opinión propia, no tengo identidad, porque estoy pensando siempre en que todo el mundo se sienta complacido y se sienta feliz con mi manera de ser o de pensar. Y los dos están equivocados, tanto el complaciente como el que está temeroso por la desaprobación de los demás. Tienes que decidir negarte a ser definido por la gente, no permitas por favor que la aprobación de las personas o la desaprobación de la gente formen tu vida y te amarguen. Vive una vida, como les decía, para la audiencia de uno solo. Y ese es Dios. Moisés lo hizo. La primera decisión que él dijo fue, yo no voy a dejar que otras personas me definan, que me metan en su molde. Yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea y yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. No solo lo que yo sea, sino lo que yo haga. Y voy a cumplir con el plan de Dios para mi vida. Acuérdense lo que dice Jeremías 29, pues yo sé bien los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes de bien, planes para lo bueno, dice la palabra, y no para lo malo. Dice planes para darles un futuro y para darles una esperanza. Y créame que yo como su pastor y como la pastora de la iglesia Lirio de los Valles, yo quiero que tú tengas éxito en el resto de tu vida, en todo lo que hagas, porque la única forma en que tú logres ser feliz es siendo aquello para lo que Dios te hizo ser, sin dejarte presionar de los demás. La segunda decisión que quiero que anotes en esta mañana, que lo tengas ahí, basados en la vida de Moisés, y es que yo espero que tú escojas, o yo escojo, acuérdate que las vamos a personalizar, escojo el sacrificio hoy para tener la recompensa mañana. Escojo sacrificarme hoy para tener la recompensa mañana. Esa es la segunda decisión. Cualquiera de ustedes que ha practicado un deporte sabe que hay que poner esfuerzo, que al día siguiente después de hacer ejercicio te duelen los músculos porque los músculos se desgarran, hay dolor, se generan líquidos que producen dolor en el cuerpo, y si tú quieres cada día ser un mejor deportista requiere esfuerzo, requiere práctica, requiere sudor, requiere trabajo duro para poder jugar, por ejemplo, un campeonato. No solamente sales y lo ganas, no. Necesitas trabajar, necesitas el dolor, porque sin dolor pues no hay ganancia. Así que si vas a ser bueno en cualquier cosa que hagas, en lo que decidas hacer, tienes que elegir el dolor, el sufrimiento hoy a corto plazo para tener la recompensa a largo plazo. Esto es verdad no solamente en el deporte, también es en las finanzas. Digamos, tú dices, ay, yo quiero tener esta compra, pero no tengo ni con qué pagarlo, estoy debiendo, pero tengo la tarjeta de crédito, entonces voy y la compro y lo cargo ahí. Entonces te llenas de deudas, porque no puedes esperar a cuando pagues tus deudas o cuando ahorres esa plática. No, lo quiero ya y lo quiero ahora. Compro cosas que no necesito con plata que no tengo para caerle bien a la gente que ni siquiera le importa, ni siquiera le interesa o que ni siquiera nos caen bien. Así que necesitas entender que esta es una verdad que no solamente para el deporte, también lo es en el estudio. Quieres llegar y tener tu título universitario y tu título de bachillerato, pues necesitas esforzarte hoy, necesitas trasnochar, necesitas hacer trabajo. Mientras muchos están en el parque jugando, tú estás en casa estudiando para el parcial, para los exámenes, porque necesitas sacrificarte hoy si quieres recibir los éxitos de mañana. Igual en tu matrimonio, quieres tener un matrimonio de éxito, necesitas llegar a acuerdos, necesitas renunciar hoy a muchas cosas, necesitas esforzarte. Un matrimonio requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere energía, requiere convenios, requiere trabajo duro durante años. En mi hogar, en mi matrimonio con mi esposo, no ha sido fácil. No todos los años han sido color de rosa. Hemos tenido que trabajar duro para tener el hogar que el Señor nos ha permitido tener hoy. ¿Hemos fallado? Sí. ¿Hemos cometido errores? Sí. Pero hemos estado ahí para perdonarnos, para ayudarnos, para respaldarnos y para seguir adelante en este trabajo que los dos hemos tomado la decisión de sacar hacia adelante. Así que sacrificas hoy, sí, para que recibas las recompensas mañana. Pero ¿por qué es tan importante esta segunda decisión en tu vida? Bueno, porque la mayoría de los problemas que tú y yo tenemos son precisamente por esa incapacidad que tenemos de esperar la recompensa. Todo lo queremos ya,
todo lo queremos ahora. La sociedad en la que vivimos nos enseña que no tienes por qué esperar. Si lo quieres ya, tómalo. Si nadie te está viendo, róbeselo. Si puede hacer ese negocio torcido, hágalo. Si puede quitar a ese compañero de trabajo y quedarse con su cargo, hágalo. Piense en usted. Siempre la gente está buscando cómo tener las cosas hoy y tener las cosas fáciles hoy. Así que yo quiero que entiendas que hay mucha gente que está metida en problemas porque quieren todo o todo gratis o todo hoy sin el menor esfuerzo. Hay gente comprando diplomas universitarios para que le den el trabajo que quiere. Hay gente mintiendo para poder sacar la visa, no ha trabajado para ella. Hay gente falsificando documentos para que lo reciban en algún lugar porque no pueden esforzarse para día con día ese esfuerzo los lleve a alcanzar su éxito. La razón por la que mucha gente está metida en problemas es precisamente por esa incapacidad de esperar, de decir lo voy a hacer, lo voy a trabajar. No quiero pagar por una buena salud, no, haciendo ejercicio, no, voy a mirar cómo lo hago, cómo lo soluciono rápido. No quiero hacer muchas cosas. La gente dice, yo quiero conseguir las cosas hoy, las quiero ya. La gente dice, los noviazgos no quieren esperar al matrimonio para poder tener relaciones sexuales. No, yo quiero sexo y lo quiero hoy sin pensar en las implicaciones que eso tiene y en las consecuencias que eso trae. No entendemos que el sexo es algo que Dios nos dio como recompensa de que tú esperes. Todo viene en su tiempo. Si decimos, lo quiero y lo quiero ya. No estoy casado, pero no importa. Ofendo a Dios haciendo esto, pero no importa. Eso te tiene a ti hoy metido en problemas. Eso te ha llevado a situaciones que a Dios no le agradan y has atentado con tu propia identidad por la presión. Todo el mundo lo hace, tú lo puedes hacer. Todo el mundo lo está haciendo, tú lo puedes hacer. Todos los novios hoy tienen relaciones sexuales, se golpean, se maltratan, se dicen groserías, pero todo el mundo lo hace. Tú no, niégate a ser definido por los demás, niégate sacrifícate hoy para tener recompensas mañana. Piensa que cuando tú esperas en el Señor te va a recompensar por eso. Por lo general, y yo sé que esto es una realidad y que muchos van a estar de acuerdo conmigo, por lo general hacer las cosas que tenemos que hacer no es fácil. No son fáciles de hacer. Yo sé que lo que tengo que hacer tal vez es perdonar. Yo sé que lo que tengo que hacer si es cambiar. Eso es lo más duro, es lo más doloroso que podamos hacer. Si alguien me hace daño, lo más fácil es que yo le devuelva ese daño. Pero el Señor me dice que tengo que perdonar. Y no es fácil perdonar. No es fácil dejar ir. No es fácil olvidar la ofensa. Es doloroso. Pero lo correcto siempre va a ser lo más difícil de llevar a cabo. Así que toma la decisión de hacer las cosas correctas. Así que Moisés tomó la decisión y dijo, yo voy a hacer las cosas de manera correcta. Y el versículo 25 dice que Moisés, mire cómo dice, prefirió ser maltratado, o sea, aquí había dolor. Él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar. ¿En dónde? Acuérdense que vivía en el palacio, era nieto del faraón, a disfrutar de los placeres efímeros del pecado. Mire lo que está diciendo, él escogió sufrir con el pueblo del Señor. Los placeres son pasajeros. ¿Y sabes por qué yo amo tanto la Biblia? Porque siempre nos dice la verdad. No pasa por alto nada, no se le pasa pero ni media. Y en este versículo nos dice que Moisés, en lugar de disfrutar de los placeres, sí, los placeres venían, pero son efímeros, pero se van a acabar. Esos 10 minutos en los que no pensaste y no tomaste decisiones acertadas van a afectar el resto de tu vida. Él dijo, esos placeres efímeros, o sea, que se vienen y se van a sí mismo, yo no voy a permitir que esto sea lo que me haga caer. Así que él tomó la decisión de sufrir con el pueblo del Señor. Mire, si pecar fuera horrible, yo siempre les digo en la iglesia que si pecar te dejara una marca en tu cara, como una cicatriz ahí con puntos, o si pecar te dejara un mal olor, tal vez nadie pecaría porque todo el mundo se daría cuenta que pecaste. Pero pecar es algo que es atractivo, es algo que puedes ocultar. Por eso precisamente es que pecamos, porque lo podemos ocultar y porque es atractivo. Por eso duele tomar la decisión de no hacerlo. Por eso duele tomar la decisión de guardar tu cuerpo para tu esposo. Por eso duele tomar la decisión de respetarte y darle a tu novio límites acerca de tu relación. Por eso duele, porque la carne es débil, la carne quiere otra cosa, pero Dios quiere formar tu espíritu. Dios te ha dado la libertad, de lo que le hablaba al principio, de tomar cualquier decisión que tú quieras.
Tú puedes decidir hoy hacer lo que quieras y tú puedes estar escuchando este mensaje y estar pensando, yo hago lo que me dé la gana. Claro que lo puedes hacer. Tú puedes tomar la decisión que quieras. Pero hay un enorme pero aquí. Pero tú no eres libre de elegir las consecuencias de las decisiones que tomaste. Moisés escogió el dolor a corto plazo para recibir las recompensas a largo plazo. Y es interesante que este versículo, en el versículo 23, Dios escoge a Moisés, como lo leímos. Dios lo escogió cuando él era un bebé. Pero en el versículo 24, Moisés elige a Dios. Moisés tuvo que elegirlo a él. Así que te pregunto, o primero te estoy diciendo, Dios te eligió a ti. Pregunto, ¿tú ya elegiste a Dios o todavía no lo has elegido? En el versículo 24 vemos que Moisés eligió a Dios renunciando a un montón de cosas. Y en el versículo 24 lo vimos renunciando. Y en el versículo 25 lo vemos eligiendo. Él renuncia y él elige seguir a Dios. Él elige estar con el pueblo de Dios. Generalmente lo negativo es seguido por algo positivo. Antes de que logres algunos propósitos en tu vida y algunos planes en tu vida y algunos cambios de carácter en tu vida, tal vez vas a tener desilusiones, tal vez vas a tener heridas, tal vez vas a pasar por dolor, pero necesitas elegir. La pregunta es, ¿dónde vas a empezar a aceptar tus responsabilidades? De dejar de culpar a los demás. Son tus decisiones, tú eres el que estás eligiendo. ¿A quién le estás echando la culpa de que no eres feliz, de tu infelicidad? ¿A tu esposa? Es que, ay, si yo tuviera otra esposa, yo sí sería feliz. ¿En serio? Ay, es que si yo tuviera otro esposo, yo sería feliz. O si yo hubiera nacido en otra familia, o si yo estuviera casado, o si yo tuviera otro trabajo. Mira, eres tan feliz como tú decides serlo. La felicidad es una decisión y también estás tan cerca de Dios como tú decides estar. El hecho es que nos está diciendo que cuando Moisés creció, Moisés eligió. Moisés se negó y optó por esto que acabamos de estudiar. ¿Cuándo vas a crecer espiritualmente? Es mi pregunta para ti hoy. No puedes seguir viviendo el compromiso de los demás. Tal vez hay algunos que están hoy aquí diciendo, ay, mi mamá es súper cristiana, y mi abuelito, y mi abuelita, y la tía. Sí, pero eran ellos los cristianos. Y tú, tu relación personal con Cristo, ay, yo tengo un amigo que es pastor y yo tengo un familiar. No, la pregunta es, ¿vas a crecer tú espiritualmente? ¿Vas a tomar la decisión? Porque Moisés tomó esta decisión. Creció y tomó la decisión de aceptar su responsabilidad, la responsabilidad de su vida espiritual. Pregunto, ¿ya hiciste eso? No puedes culpar a nadie por la dirección de tu vida. No puedes culpar a nadie por los resultados de tu vida. Si la dirección de tu vida en este momento no es correcta, es porque tú has decidido que esa sea la dirección en la que tu vida vaya. Somos el producto, sí, de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros del pasado. Sí, tu pasado te influencia y te afecta, pero no te controla. Decide tomar decisiones que cambien tu futuro, que cambien tu vida. Sacrifícate hoy para recibir los beneficios mañana. Si tú no eres bueno en el colegio hoy y si no quieres aprender y si no quieres estudiar y dices, ay no, qué pereza estudiar, ok, vas a tener que sufrir mañana, no vas a conseguir trabajo y si consigues un trabajo no va a ser un trabajo bien remunerado porque no tomaste la decisión de hoy, sacrificarte unas horas de estudio para recibir la recompensa más adelante. El libro de Romanos nos dice que nosotros debemos regocijarnos en el sufrimiento o en las situaciones duras porque las pruebas en nuestra vida producen resistencia y esa resistencia produce precisamente fe y produce un carácter probado y ese carácter probado produce esperanza. Tú y yo sabemos que cuando pasamos por sufrimientos, esos sufrimientos pasajeros, esto va a traer carácter a nuestra vida. Vamos a aprender lecciones importantes en nuestra vida que de otra manera no hubiéramos aprendido. Dios nos promete que nos va a recompensar en el cielo. Todo lo que tú estés viviendo acá en este momento es pasajero y es efímero, pero vamos a tener toda la eternidad para disfrutar de la recompensa que Dios tiene para ti. Sí, sacrifícate ahorita aquí en la tierra. Estos 90 años, van a haber cosas que tengas que sacrificar, van a haber cosas que tu carne quiere que hagas, pero tú vas a no hacerlas porque estás pensando en el Señor, en agradarle a Él, en ser un buen servidor para Él, en traer dignidad a tu vida, en ser de ejemplo para tu familia, en ser una mujer y un hombre de integridad, en ser un hombre fiel, una persona honesta, una persona íntegra. Esa es la decisión que estás tomando hoy. Tercera decisión que tomó Moisés y que yo espero que tú también decidas tomar hoy, y es que necesitas elegir
o yo elijo, lo estamos personalizando, elijo los valores de Dios y no los valores del mundo. Elijo los valores de Dios y no los valores del mundo. Esto es lo que hizo Moisés, por eso Dios lo usó tanto realmente. Hebreos 11:26 dice que Moisés, escuche bien lo que dice, y quiero que lo subraye en su Biblia, dice consideró, y esa palabra que está ahí, consideró, puede ser traducida también como evaluó, o puso en una balanza, o juzgó. Él está haciendo como está juzgando los valores, o está aclarando lo que es más importante. Dice, él consideró que el oprobio por causa del Mesías, o sea, el ser maltratado por causa del Mesías, o en otra palabra, el ser tratado como un esclavo, era una mayor riqueza. Ese es un juicio de valores que estaba haciendo Moisés, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Él está haciendo, como les dije, un juicio de valor. Él está diciendo aquí qué es lo que más le importa. Él no le importó ser maltratado. Para él fue más importante seguir a Dios que todas las riquezas del palacio. Él dijo, todo eso es efímero, todo eso se va, todo eso se acaba. Así que él está diciéndole al mundo qué es lo que era lo más importante para él. Y déjame preguntarte, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Cuáles son los 3 o los 4 valores o los 5 valores más importantes en tu vida? Y si te hiciera un examen y tú estuvieras aquí frente a mí y te dijera, o los escribes ahí en el chat, espero que los escribas ahorita mismo durante el mensaje, ¿cuáles son los valores que dirigen tu vida? Piensa por un momento, ¿cuáles son esos 2, 3, 4, 5 valores que dirigen tu vida? ¿Puedes escribirlos ahí, por favor? ¿Cuáles son esos valores? Porque si tú me preguntas a mí cuáles son esos valores, yo te los voy a decir de una manera simple. Integridad, humildad y generosidad. Son esos 3 valores, porque yo decidí hace muchos años que yo quería construir mi vida en esos 3 valores, en integridad, humildad y generosidad, porque son precisamente estos 3 valores los antídotos en cuanto a las trampas del liderazgo. Tú sabes que los líderes o los que tienen capacidad de influencia o liderazgo generalmente caen en estas trampas, falta de integridad, entonces se vuelven deshonestos, ladrones, un montón de cosas, falta de humildad, se vuelven arrogantes, soberbios, ahora soy el apóstol, el profeta, el superungido, o la falta de generosidad, ya me vuelvo egoísta o avaro. Entonces, si tú defines, en mi caso, yo definí estos 3, integridad, humildad y generosidad, para evitar precisamente que fueran tentaciones en mi vida. Pregunto, ¿los puedes escribir esos valores? ¿Puedes nombrar lo que es más importante en tu vida en este momento? Porque mire, entiéndame bien lo siguiente, si tú no puedes escribirlos, o si no puedes nombrarlo, quiere decir que no los vives, que no estás viviendo tus valores, sino que si ni siquiera puedes nombrarlos, entonces tienes que sentarte y decir cuáles son los valores más importantes en mi vida, y necesitas escribirlos, porque hasta que no los identifiques no vas a poder vivir por ellos. Moisés eligió los valores de Dios en lugar de los valores del mundo. ¿Y por qué esto es importante? Les voy a decir por qué. Porque si tú no tienes tus propios valores, la gente, el mundo, la sociedad te va a dar sus valores. Ellos te van a empujar a su molde y ellos te van a decir cuáles son los valores que para ellos son importantes, y tú vas a vivir los valores de los otros y no los tuyos. Moisés dijo, yo no voy a vivir por los valores de este mundo. ¿Y cuáles eran los valores de este mundo? Recuerden, poder, dinero, placer. Esos son los valores de este mundo, poder, dinero y placer. Moisés se aleja de las mismas cosas que todo el mundo está tratando de lograr. Todo el mundo quiere poder, eso se pelean los políticos el uno contra el otro porque quieren poder, se pelean por el dinero, eso se roban, estamos en una corrupción terrible porque desde el pequeño empresario hasta el más alto cargo, siempre estamos buscando cómo hago la triquiñuela, el trinquete, cómo me saco con una tajada, y el placer. El placer, darme los placeres que hayan, porque si se siente bien lo hago. Así que todo lo que el mundo te está ofreciendo hoy son las mismas cosas que Moisés renunció. Él renunció a eso. Todo lo que el ser humano está tratando de obtener toda su vida y pelea toda su vida por lo mismo, esos tesoros del mundo son precisamente a los que Moisés renunció. Él dijo, hay gente diciendo, bueno, yo quiero ser famoso. Moisés no quería ser famoso. Yo quiero ser rico. Moisés dejó el palacio con las riquezas. Yo quiero tener placeres y divertirme. Moisés renunció a todo eso. El sistema de valores del mundo, el placer, la posición, la pasión, la popularidad, las posesiones, todo eso es pasajero. Y un día todo eso va a cobrarte una factura. Y es irónico, pero Moisés tenía todo eso.
en la casa del faraón. En la casa del faraón iba a tener poder, iba a tener riqueza, iba a poder tener placer. No había nadie más rico y más poderoso para ese momento que ser el nieto del faraón y para eso después ser el heredero. Pero Moisés, y mire, Moisés renunció a eso y hay gente hoy vendiendo su propia alma para tener estas cosas. Para tener fama, para tener prestigio, poder y para tener placer. Hay gente vendiendo su propia alma, su familia, sus hijos, su propia vida. Por eso, ¿sabe por qué Moisés renunció a esto? Porque él sabía que esto no iba a durar. La Biblia dice, en Primera de Juan, capítulo 2, dice, este mundo se acaba con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Eso es a largo plazo. Así que si la manera sabia de vivir no es vivir pensando en el sistema de valores de esta sociedad, que cada vez está más retorcida y más corrompida y más corrupta, sino por el sistema de valores de Dios. ¿Qué es lo que Dios valora? Dios valora a las personas, Dios ama a la gente, por eso envió a su Hijo a morir por ella. Dios valora más el propósito que la popularidad. Dios tiene planes contigo. No es que Dios te quiera hacer, o sea, puede Dios llevarte a la fama, claro que sí, pero no está interesado en que vivas cómodamente. Dios quiere formar tu carácter. Tú eres más importante para Él que lo que haces. A Él le importas tú, no tu oficio ni lo que tú haces. Y la paz que el Señor nos quiere dar es más importante que las posesiones. Mire, hay gente que tiene carros, todas las marcas que quiera, ropa, todas las marcas que quiera, joyas, todas las que quiera, casas, pero no tiene paz en su mesa, pero tiene una familia dividida, pero hay arrogancia, hay soberbia, hay decepción, hay desánimo, hay muertes, hay división, hay rebeldía en ese hogar. ¿De qué le sirve tanta plata? Pero Dios te está diciendo, es más importante la paz que obtienes haciendo la voluntad de Dios. ¿Vas a ser bendecido? Sí. Dios puede darte todas esas, ropa, dinero, fama, sí. Pero si viene de Dios en medio de todas ellas, vas a tener paz. Moisés renunció a lo que todo el mundo trata de tener, a lo que todo el mundo trata de conseguir, con tal de hacer la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué? Porque él tenía la mirada puesta en la recompensa, en el futuro. Así que la visión establece los valores y lo que estamos viendo o lo que tú ves va a determinar precisamente lo que valoras. Si mantienes tus ojos en Jesús, entonces eso es lo que tú vas a valorar. Decisión número 4. Elijo vivir por fe y no por temor. Elijo vivir por fe y no por miedo. Esto es importantísimo que lo anotes allá. Elijo vivir por fe y no por miedo. Esta es una decisión que va a cambiar radicalmente tu vida. Cuando tú dejas de vivir por temor y empiezas a vivir en la fe del Señor. Mire lo que dice el versículo 27. Por la fe, Moisés, que es el que estamos hablando, salió de Egipto con todos los demás esclavos, ¿no? Eso fue con ellos, sin tenerle miedo a la ira del rey, del faraón, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Yo quiero que usted subraye allá en su Biblia, fe, por la fe. Y después subraye donde dice sin tenerle miedo. Si tú vas a vivir con fe, vas a tener que dejar el miedo atrás. No puedes, si vas a vivir por uno o por el otro, vas a vivir por fe o vas a vivir por miedo. Esa es la decisión que vas a tener que tomar en esta vida. ¿Vas a vivir por fe tu vida o vas a vivir con temor toda tu vida? Pero dice que por la fe él salió sin tenerle miedo a lo que el faraón hiciera, sin tenerle miedo que se iba a poner bravo, sin tenerle miedo a sus amenazas. Él salió, pero dice que se mantuvo firme viendo al invisible, que ese es Cristo Jesús. Moisés se dirige al hombre más fuerte y más poderoso de este momento en esta nación y le dices, bueno, se te acabaron los esclavos, esta gente que está construyendo tus pirámides, que te hace el oficio, esta gente que está en tu casa metida todo el tiempo sirviéndote, esta gente va a hacer maletas conmigo y nos vamos, ya no vas a tener más mano de obra de esclavos. Moisés tenía muchas razones para tener miedo, porque para ese momento lo que el faraón dijera, eso era ley. Si el faraón decía, córtenle la cabeza, se la cortaban. Si él decía, te cortas el brazo derecho, se lo cortaban. Si él decía, matas a los hijos varones, tenían que matarlo. Si él decía, lo que él dijera, eso era ley. Y aún así Moisés se atrevió a decirle, nosotros nos vamos porque el gran yo soy así lo ordenó. Yo no vengo en mi nombre, vengo en el nombre del gran yo soy, del poderoso. Así que el faraón lo mira y le dice, sí, tú y cuántos más.
Y Moisés le dijo, yo no tengo miedo. Moisés no le demostró miedo porque él venía de parte de una autoridad superior, del Todopoderoso. Porque entiéndame lo siguiente, cuanto más te acercas a Dios, menos miedo vas a tener, menos miedo a enfrentarte a las situaciones de la vida y más fe vas a tener. Cuanto más cerca estás de Dios, tu fe va a ser fortalecida y tus temores se van a ir perdiendo. Pero cuanto más lejos estés de Dios, más miedo vas a sentir. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar el otro año? Y el nuevo orden mundial. Y entonces la marca de la bestia. Y entonces lo que se ve. Estás lleno de temores y de miedo. Pero la Biblia dice que yo no tengo por qué temer del futuro. Porque Dios estuvo en mi futuro, está en mi futuro y tiene el control de mi futuro. Yo no puedo dejar de enfatizar en esta mañana la importancia de la fe para el resto de tu vida. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que se harán las cosas conforme a tu fe. Así que Dios no quiere escuchar tus quejas, Dios escucha tu fe. Él quiere que cambies, que cambie tu vida. Deja de quejarte y empieza a creer en Dios, empieza a creer en las promesas de Dios, empieza a tener fe en sus planes. Dios es movido por la fe, no por tus quejas ni por tu lloriqueo. La Biblia dice que por tu fe te será hecho, y esta es la clave. Lo que importa no es el tamaño de tu fe, es el tamaño de tu Dios, es el tamaño del Dios en el cual has puesto tu fe. Un poquito de fe, una fe chiquitita puesta en un gran Dios va a lograr grandes resultados. Así que la clave es que pongas tu fe en lo que hace la diferencia, y lo que hace la diferencia es Dios. Todo el mundo tiene fe, inclusive los ateos tienen fe. No se puede vivir en un mundo sin fe. Cuando tú utilizas fe todos los días, cuando te subes a un bus, tienes la fe de que ese bus te va a llevar al lugar donde vas y que ese bus no se va a estrellar. O cuando te sientas en una silla, tienes la fe de que esa silla te va a sostener y que no te vas a caer de ahí y que vas a poder estar seguro ahí sentado donde estás. Hay personas que viven sus vidas llenas de miedo, y todas esas personas tienen miedo al rechazo, miedo a lo que va a pasar mañana, miedo a que se caiga el avión, miedo a que se acabe el mundo, miedo a que va a pasar. No puedes vivir por miedo, tienes que vivir por fe. Eres un hijo de Dios, Dios tiene planes contigo, Dios te guarda y Dios te protege siempre. Así que necesitas estar seguro de quién eres en Dios. Así que algunos de ustedes tal vez necesitan volver a los caminos del Señor, volver a Dios y decirle: Señor, fortalece mi fe. Pregunto, ¿has puesto tu fe en Jesús? Si no lo has hecho, necesitas hacerlo. Eso es lo primero que tienes que hacer antes de que vayas a seguir con tu vida. Tienes que poner tu fe en Cristo o en Jesucristo. Bueno, yo no sé si ustedes han notado que la Biblia dice Jesucristo, Jesús Cristo o Cristo Jesús, ¿cierto? Tal vez ustedes dirán, bueno, ¿y qué es? Bueno, Jesús es el nombre y Cristo es el título. Cristo significa Mesías, Cristo significa Salvador, Cristo significa el ungido. Así que Jesús es el nombre y Cristo es su título. Todos sabemos que mantener los propósitos de Dios es mucho más difícil que hacer los propósitos del mundo, pero necesitas basar tu vida en tu Salvador, que es Cristo Jesús, y Él te va a ayudar a mantenerte, a estar apoyado, a mantener tu vista puesta como en el invisible. Solo puedes lograrlo imposible para los demás si tu mirada está puesta en el invisible, que es el Señor Jesús. Así que toma estas 4 decisiones en tu vida en esta mañana y dile: Dios, yo no quiero seguir viviendo a la deriva por el resto de mi vida. Yo no quiero que la gente me defina. Yo no quiero seguir haciendo lo que todo el mundo espera que yo haga. Yo hoy elijo hacer y ser aquello para lo que tú me creaste. Yo no quiero, Señor, seguir tomando decisiones hoy por mi placer hoy, mi beneficio hoy, y no pensar en las recompensas eternas. Yo quiero seguir tus valores y no los valores del mundo. Señor, yo quiero vivir el propósito tuyo por el resto de mi vida. Yo quiero, Señor, que tú me apartes. Yo no quiero estar con miedo, yo no quiero tener temor. Yo quiero vivir en tu paz, en fe, sabiendo que tú tienes el control de mi vida. Señor, yo quiero entender que es por tu gracia y tu poder que yo puedo mantener estas decisiones. Y dile a Jesús en esta mañana que tú lo estás llamando a tu vida para que venga a ti y ponga en orden todas las situaciones de tu vida. Dile: Señor Jesús, yo te pido que me salves. Yo te pido que seas mi fortaleza, mi Salvador, mi dueño, mi Señor. Yo quiero que me guíes y te pido perdón por no haberte buscado antes. Yo
quiero unirme al cuerpo de Cristo, yo quiero formar parte de su cuerpo, de su familia, y yo quiero que tú me cambies en el nombre de Jesús. Dile eso a tu Señor hoy. Amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra y por esta mañana tan hermosa que nos has regalado. Gracias porque tú has sido bueno, porque eres fiel. Pongo a cada una de las personas que están aquí escuchando este mensaje y te pido, ayúdalos a tomar decisiones acertadas. Ayúdalos a dejar atrás los valores del mundo, a importarles tanto el qué dirán y pensar en qué dirás tú de mí. Señor, ayúdanos a dejar atrás todo aquello que no nos conviene, Señor, a sacar de nuestra vida todas esas prácticas y comportamientos que te ofenden a ti. Señor, hoy decidimos seguirte a ti, decidimos entregarte nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros anhelos y planes, y te damos gracias por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, y el resto de nuestra vida te pertenece a ti, y los planes que vienen, Señor, sabemos que son planes de bien, Señor, para no tener temor, para tener esperanza, que es lo que nos das en esta mañana. Señor, si hay alguien escuchando este mensaje lleno de miedo por lo que dicen que vendrán, yo te pido hoy que tu perfecto amor eche fuera todo temor y vivamos en la tranquilidad de que tú tienes el control de nuestros días y de nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te abrimos nuestro corazón, Señor Jesús, y te pedimos, ven a nuestras vidas, sé nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Dios, porque siempre estás aquí. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí, a limpiarme de mi pasado y de mi pecado, por darme una nueva expectativa de vida, por regalarme la vida eterna y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por cada persona que está aquí y continúa con nosotros. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén. Dios me los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros este ratito. Quédense aquí, tenemos el espacio con los niños, y recuerden que este jueves vamos a estar orando en vivo, así que envíenos sus peticiones de oración, estén ahí participando con nosotros. Vamos a unirnos como iglesia y como familia en el lugar donde te encuentres. Pertenecemos a la misma familia, nuestro Padre Dios, nuestro hermano el Señor Jesucristo, que a través de Él nos hizo salvos, llenos de su Espíritu Santo. Así que estaremos orando por tus necesidades, las de tu familia y las de tus hermanos. Así que acompáñanos próximo jueves a las 7 de la noche. Dios te bendiga, los amo en el amor del Señor. Mil bendiciones.